Hola, soy la maestra Norma Fernanda Rivera Guerra, responsable del área de vinculación regional de la DIGE, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos del papel tan importante de la mujer rural. Iniciamos debate desde la academia. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, maestra Carolina Centeno Roldán. Ella es responsable del área de transversalización de la perspectiva de género de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la UAP. Este día nos reunimos para dialogar sobre el papel de la mujer rural en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia de género. Para esto vamos a comenzar con un video introductorio. Día Internacional de las Mujeres Rurales. El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, reconociendo su función y contribución decisiva en la promoción del desarrollo agrícola y rural, así como la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza en el campo. Se estima que las niñas y mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola. Desafortunadamente, también son ellas quienes sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y, pese a ser tan productivas, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso igualitario a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria. Las mujeres campesinas también se dedican a la colecta de biomasa, que utilizan como combustible. Sin embargo, cocinar con este tipo de combustible sucio puede causar problemas de salud crónicos e incluso la muerte. En los países donde se depende mayormente de combustibles como el carbón, leña, estiércol o residuos vegetales para cocinar, las mujeres representan 6 de cada 10 muertes prematuras debido a la contaminación del aire en la vivienda. En el caso de México, la población rural en muchos lugares todavía vive en condiciones de pobreza superiores a la población urbana. Por ello, la conmemoración de este día es un recordatorio de los retos pendientes que se tienen con este sector de la población, tan importante de la economía y de las familias mexicanas. La CNDH se une al llamado de la ONU para respaldar a las mujeres y niñas rurales y fomentar sus capacidades a fin de que puedan responder ante el cambio climático mediante la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la gestión de los recursos naturales. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Bueno, maestra, viendo este video introductorio, pues me gustaría que comenzáramos el diálogo con una pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese papel que actualmente desempeñan las mujeres en el medio rural, ¿no? En el ámbito rural, más allá de decir la mujer rural, ¿no? Es pues en el medio rural. Qué importante que señales esto. Primero, pensemos como en esta participación de el medio rural, porque pensamos en la mujer rural, pero no es como tal. Si lo pensamos desde la interculturalidad y la interseccionalidad, vamos a encontrar que la mujer que vive en la ruralidad y en el contexto rural tiene diferentes participaciones desde la pobreza, la falta de acceso a los servicios, lo veíamos, pero no es que la mujer esté siendo mujer rural porque sí, sino que hay un contexto que la hace vivir dentro de diferentes elementos que potencializan su falta de acceso a servicios. Y hablamos de acceso a servicios desde la educación, la salud, el que los índices de maternidad son mayores que los de otras mujeres en otras situaciones, circunstancias. Y entonces el papel de la mujer está en su participación de la producción del campo. Y cuando nosotros pensamos es que
pues si se la pasan haciendo actividades domésticas, pues esa reproducción de actividades domésticas se suma a hacer producir el campo. Y otras notas y revisando un poco la información, pues nos damos cuenta que las mujeres participan del 50% de la producción del campo a nivel nacional. Entonces eso quiere decir que además de sus tareas, que son difíciles, porque no es lo mismo cocinar en una estufa que cocinar con carbón o leña u otro, pues se va multiplicando. Y como a edad muy temprana se le enseña a niñas esta reproducción, ¿no? Y continuamos en el proceso de reproducir roles donde qué deben hacer las niñas, qué deben hacer los niños, en dónde deben estar las mujeres y en dónde deben estar los hombres. Entonces el papel está en esa parte de reproducción de roles, pero también en la parte en donde no se ha reconocido su participación efectiva, porque lo dicen, o sea, no tienen la seguridad del campo, de propiedades, ni de patrimonio, ni de servicios. Así es, maestra. Y bueno, precisamente viendo un poco, ¿no?, los datos, estos indicadores, pues los que nos encontramos es que en primera es un porcentaje importante, ¿no? Porque, bueno, pues en México hay más de 800 municipios que pues son, bueno, de acuerdo a esta categoría de INEGI, ¿no?, de el número de habitantes, que es menor a 2.500, pues tenemos más de 800 municipios rurales, es decir, con menos de 2.500 habitantes, ¿no? Perdón, localidades, no municipios, localidades, ¿no? Entonces, cuando vemos estos números, ¿no?, vemos que pues precisamente hay un porcentaje de población masculina y femenina, ¿no? Para las mujeres estamos hablando del cerca del 21% de las mujeres que se encuentran en estas localidades rurales. Entonces, ¿qué implicaciones tienes para ellas, para su vida? Una parte fundamental, ¿no?, y que comentaba, pues es esa parte de, son mujeres que se encuentran con la falta de acceso a, ¿no?, la falta de acceso o bien servicios precarios, ¿no?, en todos los ámbitos de su vida. Y que dentro de estos aspectos también están las actividades económicas que ellas desarrollan y cómo estas actividades económicas que ellas desarrollan les impacta también en su calidad de vida, ¿no? Decíamos, una de las actividades económicas principales, ¿no?, y no es la única, pero es, por ejemplo, las actividades agrícolas, las actividades ganaderas. Hay un porcentaje importante de estas actividades económicas en estas localidades, ¿no? Y ahí vemos que tienen un papel muy importante en lo que es la soberanía alimentaria, en lo que es la seguridad alimentaria, que bueno, son dos procesos diferentes, pero en los dos abonan, ¿no? En la parte de la alimentación, del uso eficiente de los recursos, de que la familia en su conjunto pueda alimentarse de buena manera, por ejemplo, ¿no? Entonces juegan un papel importante en toda esta parte y sí, no es reconocido en términos, porque mucho de ese trabajo, por ejemplo, es trabajo no remunerado. Entonces claro, también es importante el reconocimiento y ver pues el trabajo no remunerado que hacen y que pues queda invisibilizado y que pues sabemos que contribuye a el bienestar de la comunidad, al bienestar del Estado y en general del país en su conjunto. Cuando vemos los productos, ¿no?, que llegan a nuestra mesa y demás, pues ahí está la contribución de la mujer rural, de la mujer en estos ámbitos y que bueno, pues también hoy más que nada pues toca precisamente ver esos retos pendientes a los que se enfrentan y que cuando vemos los datos vemos que en muchos indicadores acentúan aún más las situaciones que ellas viven de desigualdad, de violencia de género, de discriminación. Precisamente desde el enfoque interseccional, por ejemplo, podemos ver que conforme, es decir, si la mujer se encuentra en el medio rural, ¿no?, en el medio urbano, esto define muchos de los indicadores. Por ejemplo, la edad promedio de estudios, ¿no? Por lo general disminuye hasta 7.3%
el promedio de años de estudio, ¿no?, para una mujer que se encuentra en el medio rural a una mujer que se encuentra en una zona urbana, ¿no? Y si a esto le agregamos, por ejemplo, la situación de hablar alguna lengua indígena, pues todavía disminuye más ese porcentaje. Entonces, y también la otra característica es que de las localidades rurales, ¿no?, un porcentaje importante también de las mujeres habla alguna lengua indígena, ¿no? Entonces vemos que con todo esto, todos estos indicadores, pues se van sumando que las mujeres en el medio rural, aunado a otras características más, pues una repercute en su nivel de estudios, ¿no? Disminuye su edad, el número de años promedio de estudio. También vemos que afecta en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. La edad en que tienen a su primer hijo en promedio, pues disminuye para estas zonas rurales, ¿no? También lo podemos ver igual entre el acceso a los servicios, ¿no?, de educación sexual y demás. Vemos que también disminuyen para las mujeres en esta zona. Entonces, cuando vemos todos estos indicadores, pues es importante, ¿no?, hacernos otra pregunta muy importante, que es, pues, ¿a qué situaciones se enfrentan en el ámbito rural las mujeres? El proceso en que viven las mujeres del ámbito rural, en donde había un mapa que les exponía sobre los niveles de marginación que que vivimos en nuestro país, y la escala es de bajo, muy bajo, medio y muy alto. Y entonces, si ponemos atención, el muy alto sigue estando en esta franja centro-sur del país, donde precisamente están las mujeres indígenas, son las franjas de pobreza. ¿Y qué sufren estas mujeres? Que también no tienen suficientes accesos a la educación. Hablemos únicamente de la educación y la salud, pues estamos hablando de comunidades que todavía venden a las niñas, matrimonios forzados de niñas también, la trata de personas, la trata de infantes, no solo por temas de violencia, sino también en el tema del trabajo infantil. Entonces, todos estos puntos se van agravando como si fuera un cinturón de fuerza, ¿no? Pensamos en que, pues, ¿cómo jala a una mujer estando amarrada así, ¿no? Te amarra una cultura, te amarra la pobreza, te amarra las creencias del lugar en donde estás compartiendo con familiares o la comunidad en donde vives. Si es una comunidad indígena muy arraigada, pues tiene un conjunto de creencias que sí son bastante patriarcales, en el sentido de qué es lo que van a hacer el grupo de mujeres de esta comunidad y qué es lo que les está permitido hacer si es que salen, ¿no? Así como que sí sales, pero condicionada a ciertos tipos de ejercicios, mandar dinero a la casa, estar pendiente de, si hay mujeres migrantes, el tema de el sostenimiento de una familia nuclear bastante amplia, pues no le permite avanzar allá donde se supone que está buscando una mejora económica. Entonces, todo se va así como que haciendo se va torciendo como un tejido, se va haciendo una atadura que, pues precisamente, si nosotros pensamos en esas mujeres, hay que sensibilizarnos ante la situación de una mujer con ciertas características, para permitirle que ella misma empiece a decidir, que empiece a ver cuáles son sus posibilidades o oportunidades en otros contextos, porque me llama también la atención, bueno, la universidad, teniendo unos espacios tan amplios, y recién que fuimos a CU2, vemos un conjunto de nuevas alumnas, ¿no?, que llegaron de muchos lugares, y la universidad tiene que ser sensible, abierta
a todas las problemáticas que las alumnas en este proceso de cambio de un nivel a otro pudieran tener. Entonces hay que estar siempre como atenta de cómo piensan, qué es lo mejor para su proceso profesionalizante y también ir abonando a que estas ataduras se vayan aflojando, ¿no? Se vayan quedando un poquito más guanguitas para que ellas puedan realizarse profesionalmente. Esa es una idea que creo que es importante recalcar, ¿no? Sí, claro, maestra Caro, precisamente pues eso también es algo importante, ¿no? Las situaciones a las que se enfrentan, pero también qué mecanismos podemos pues establecer, ir trabajando incluso dentro de, por ejemplo, las universidades. En las universidades pues tenemos toda la política, toda la serie de acciones, estrategias y demás. Y es cierto, cuando pues vemos estas posibilidades, pues también es importante verlas en pues qué es lo que podemos hacer desde lo que nos compete. Recuerdo en una ocasión tuvimos un conversatorio, si quienes nos miran busquen un conversatorio que tuvimos el año pasado con maestras de Complejo Regional Centro, donde hablan de cómo sensibilizar a las alumnas entre ese complejo, porque hay alumnas que precisamente llegan a la escuela con el aroma de la leña. Y entonces ellas buscan sensibilizar a las otras alumnas de que pues precisamente porque están dentro de un contexto, pues hay grupo de mujeres que aún antes de ir a la escuela tienen que dejar hecho algún tipo de quehacer. Y seguramente el olor a leña tiene que ver con haber cocinado. Y entonces este proceso en donde ellas les participan, que deben sensibilizarse, no demeritar el trabajo porque están ellas dentro de un contexto y este contexto es completamente válido, pero permitirles avanzar, no rechazarlas así como que pues ya las discrimino porque tienen ciertas características, sino integrarlas al grupo, porque además la maestra fue bastante clara en el tema. Ellas aportaban un poco más por este tema de querer sobresalir y pues siempre estaban como muy atentas a la clase, a la dinámica y siempre eran como tomar la batuta de clases y entonces eso les permite a los profesores, profesoras pues ir creando dinámicas, ¿no?, de integración, porque eso es también bien importante, que los alumnos, alumnas se sientan cobijados y también sientan que la universidad es un espacio libre y donde no podemos estar discriminando por aspectos ni por color de piel, ni por aspectos físicos ni económicos, ¿no? Claro, sí, eso es muy importante, o sea, cómo fomentamos en los espacios universitarios, pues eliminar todo ese tipo de situaciones que son discriminatorias, que al final del día, pues muchas veces las pasamos como asuntos menores, pero que pues es un asunto de discriminación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues en esa parte, sí, justo en los complejos regionales, ahí vemos procesos muy interesantes, pues incluso de diálogo y de intercambio para conocer, identificarnos en otras realidades, ¿no? Conocernos, y que también pues incluso tiene que ver con procesos, por ejemplo, de interculturalidad, y que si le sumamos la interculturalidad con perspectiva de género, pues esto todavía nos abre más el abanico para comprender estas múltiples desigualdades que enfrentan, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Y en este caso, pues justo lo que también encontramos como característico, digo, en el medio rural en muchas ocasiones surgen estas situaciones de discriminación porque se tiene muy arraigado esta parte de el medio rural como lo inferior, ¿no? Lo urbano como lo superior. Claro. Pero que aparte de esto, pues acentúa más para las mujeres, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, también como datos, pues las mujeres en el medio rural tienen menor acceso a lo que son los medios de producción, a lo que son el capital, ¿no? Por ejemplo, en este caso la tierra,
a maquinarias, ¿no? A todos estos bienes que en muchas ocasiones pues están a nombre, por ejemplo, de hombres, ¿no? Entonces, también a las mujeres, al no tener acceso a estos recursos y a estos bienes, pues también dificulta los procesos de empoderamiento, que ellas puedan tomar decisiones y que ellas también pues puedan tomar decisiones, por ejemplo, en los ámbitos políticos, ¿no? Incluso dentro de la propia familia. Entonces también todos esos pues son procesos que es importante verlos, analizarlos y también incluso pues irlos discutiendo, ¿no? Por ejemplo, dentro del ámbito académico. Por ejemplo, yo recuerdo hace tiempo cuando daba clases precisamente en una universidad de un municipio de la Sierra Nororiental, y ahí, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que cuando revisábamos la elaboración de proyectos productivos para el sector rural, sí. Muchas veces esos proyectos no tenían un enfoque, una perspectiva de género. Entonces, muchas veces pues tenían un muy buen enfoque, incluso conseguían algunos recursos, ¿no? Federales, de gobierno y demás, pero al no tener un enfoque de género, una perspectiva crítica de género, pues lo que sucedía es que también ahí se perpetuaban muchas desigualdades. Entonces ahí, por ejemplo, pues es bien importante verlo en esos términos de quién tiene el acceso a los recursos. Por ejemplo, visto así como un proyecto productivo. ¿Quién tiene acceso a los recursos productivos? ¿Quién toma decisiones sobre esos proyectos productivos? ¿Quién, bueno, más bien de las personas integrantes, cada quien qué actividades realiza? Entonces, esos aspectos pues también son muy importantes. Y bueno, pues esto nos llevaría pues para ir concluyendo a la última pregunta, que es pues cuáles son esos retos pendientes para contribuir a la igualdad de género en este ámbito. Yo creo que uno, y es la tarea de la universidad y de todo el país, es la educación, ¿no? La educación mirada no con como se veía antes, ¿no? Que si tú tienes una lengua indígena, te la voy a quitar y te voy a enseñar el español, sino que hace poco tendría yo conocimiento y acercamiento con las escuelas que de primeras letras, no hablo de la universidad porque ya estamos en otra dinámica, pero sí de las primeras letras en donde ya no se les quita el español, no se les quita la lengua indígena, sino que son paralelas, y eso permite a niños y niñas pues sentirse más cobijados, cobijadas, y también esto permite a los padres, madres de familia sentirse cercanos a sus raíces, porque sí hay comunidades en donde el tema de la lengua pues todavía es de preservar, de querer, de guardar, y entonces esto hace que los padres y madres de familia pues sí envíen a sus hijos y les sigan preparando. El tema de la universidad, nosotros como Dirección Institucional de Igualdad de Género ya tenemos una campaña que es para prevenir, hay que reconocer, la tenemos traducida al náhuatl y al ñugu. Entonces son tareas, o sea, tareas que siempre estamos intentando abonar. Igual vuelvo a mencionar el complejo regional en Cuetzalan, en sede Cuetzalan, también ya abrió su cátedra de el aprendizaje y la enseñanza del náhuatl. Entonces estamos acercándonos, sino intentando acercar esas lenguas originarias a nuestra propia lógica de trabajo, y ese es como que uno de los retos. Los demás es que todos y todas las alumnas que llegan a la universidad sientan que es un espacio libre de violencia y de discriminaciones, y que si tienen alguna duda o pregunta, pues se puedan acercar a cualquiera de sus unidades de género en cualquier dependencia o facultad, o acercarse a la misma Dirección Institucional de Igualdad de Género, porque tenemos proyectos pilotos, ¿no? Donde
buscamos que las nuevas alumnas de nuevo ingreso, conozcan prácticas para poder transitar libremente y sin violencias en los espacios fuera de la universidad, y también tengan conocimiento de cuáles son los contactos de emergencia si llegasen a sufrir algún tema en el tránsito de su escuela a su casa o viceversa. Sí, así es, maestra. Como bien comentas, pues todo este tipo de medidas pues es muy importante, y que también pues la comunidad universitaria tenga esta información, ¿no? Eso es muy importante. Y pues sí, en efecto, hemos ido a los complejos regionales con estas jornadas de salud, inclusión e igualdad de género, en donde precisamente pues incluso ha sido procesos bien interesantes, porque nos han ayudado a conocer de manera más directa esas problemáticas y esos retos pendientes en los que pues tenemos que seguir trabajando. Entonces, Claro. bueno, pues agradezco mucho su participación, y pues así hemos llegado al final de esta entrevista en Debates desde la Academia a través de TV WAP. Agradecemos a todas, todos y todes quienes nos acompañan en esta transmisión. Les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Les presentamos algunas de nuestras actividades recientes. El miércoles 23 de octubre, de 3 a 6 horas, está la conferencia Género y Educación en el Centro Freinet Prometeo, a cargo de la maestra Ruth Salgado Arroyo, responsable del área de coeducación de la DIGE. Jueves 24 de octubre, de 10 a 13:30 horas, mesa de encuentro con hombres, modalidad virtual, disponible en Facebook DIGE WAP. También están de manera permanente los círculos de conversación para hombres universitarios del área de atención a las masculinidades de la DIGE, dirigidos a los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estas son algunas de las actividades para contribuir a forjar convivencias igualitarias en nuestra universidad. Informes, bueno, pues tenemos nuestros medios de contacto, DIGE WAP, nuestro Facebook también DIGE WAP, y bueno, también nos pueden seguir a través de la página web de la DIGE, en redes sociales, a través de DIGE WAP. Muchas gracias.